Y quizá decir que individualizas es un poco trillado. Y entonces la geriatría lo que hace es desarrollar herramientas que te permiten dicha individualización de una manera lo menos subjetiva que se pueda. Entonces platicamos que envejecer es una acumulación de daño que ocasiona que los órganos funcionen distinto, funcionen menos básicamente, pero que entre los distintos aparatos y sistemas, esa disminución de la función varía. En unos va a ser muy notoria y en otras, como el digestivo, por ejemplo, es apenas perceptible. A la par de esto, mencionamos brevemente qué son las gerociencias, que es esta como intersección entre la gerontología y la medicina, pensando que el mismo envejecimiento es la causa de algunas enfermedades, particularmente crónico-degenerativas. Y de lo que platicaremos hoy es de dónde vienen estas ideas. Hemos dicho, y eso es muy importante que sepan, que por sí mismo el envejecimiento no es una enfermedad. Sí es acumulación de daño, pero no es una enfermedad. El motivo de decirlo así es que el envejecimiento por sí mismo nunca alcanza a ser patológico. Si hay una patología agregada, es que algo extra le pasó a ese individuo. Y la idea, tanto de las gerociencias como de la geriatría, es lograr que la gente esté lo más saludable el tiempo que se pueda. Y para eso se estudian algunas cosas propias del envejecimiento que nos han ayudado a entender por qué y para qué envejecemos. Y eso está basado en las teorías del envejecimiento. Lo vamos a ver muy, muy breve, porque la idea no es que se sepan cada una de ellas, porque eso es como bastante complicado. Sino más bien que sepan de qué trata, porque estoy seguro que les va a tocar leer al respecto conforme avancen en su carrera y pase el tiempo. Por ejemplo, en cáncer, la senescencia celular ya es un concepto que se maneja mucho para resistencias a quimioterapias. El inflammaging es muy útil para las cosas de VIH y otras infecciones crónicas. Y así, ¿no? Verán en las demencias que la proteostasis y su pérdida y los cambios en la comunicación en las células son muy importantes. Y eso tiene una base del envejecimiento. Entonces, la idea de esta clase es que por lo menos tengamos un lenguaje común o que de perdis hayan escuchado los términos. Si por ahí algo se les atora o está raro, me avisan para detenernos. Entonces, ya habíamos dicho que el envejecimiento es la acumulación de daño celular y molecular con el paso del tiempo. Y que esta acumulación de daño en los distintos aparatos y sistemas lleva a que haya tres características propias de envejecer. Que sea heterogéneo, que sea heterocrónico y que sea dinámico. Eso lo pueden traducir a que no todas las personas envejecen igual, no todas las personas envejecen a la misma velocidad y que creemos que ciertas intervenciones o incluso fármacos pueden llevar a que se acelere el envejecimiento o se retarde. Entonces, para tratar de explicar estas características, particularmente los gerontólogos se han dedicado a estudiar qué con el envejecimiento, ¿no? ¿Qué le pasa a la célula? ¿Por qué mecanismos? ¿Qué pasa en los genes? Etcétera. Y eventualmente se dieron cuenta que no solo es lo biológico, sino cosas psicológicas, de cómo uno piensa en el envejecer, y cosas sociológicas. Y quizá esto suene medio descabellado o lejos de lo que hacemos los médicos, pero en la parte psicológica, uno de los estudios que más a mí me llaman la atención es de un doctor que se llama Fagundes, que en gente en cuidados paliativos, a la familia, les medía marcadores de inflamación antes y después de darles malas noticias. Y aquellas personas que de base tienen una cosa inflamatoria más mala, más alta, desarrollaban más fácilmente un duelo complicado. Y viceversa, quienes no tenían ningún problema y desarrollaban el duelo complicado, a posteriori tenían cosas inflamatorias más altas. Entonces, si hay un componente como que lo biológico le pega a lo psicológico y viceversa. Y en lo sociológico, más adelante veremos que cosas como, por ejemplo, simplemente convivir con alguien es un factor protector para la mortalidad. Y se cree que eso pudiera ser no solo por lo obvio, porque alguien se da cuenta que te enfermas, sino también porque algo ocasiona biológico que te ayuda. Dicho esto, en lo que nos enfocaremos en la clase es en las teorías biológicas, que como el nombre lo dice,
son los mecanismos de la célula, moleculares, químicos, etcétera, que llevan a que envejezca. Es importante que sepan que una teoría no es mejor que otra y ninguna logra explicar por sí mismo todo el envejecimiento. Entonces, ninguna teoría, les digo, logra unificar lo que sabemos del envejecimiento, por lo que a veces es complicado pensar en qué teoría explica mejor el envejecimiento, y en lo que se ha optado ahora es empezar a pensar en qué característica del envejecimiento es modificada o explicada por cada una de las teorías. Acuérdense que el envejecimiento tiene estas características: heterogéneo, heterocrónico y dinámico, porque depende de una interacción compleja entre todo lo que nos pasa, desde el centro en lo celular y molecular hasta la radiación ionizante que produce el sol. Y eso, combinado con cómo tenemos el ambiente, lleva a cómo nos veremos de viejos. Es decir, el fenotipo de envejecimiento, cómo te ves cuando eres viejo y cómo estás biológicamente, depende de la interacción del estilo de vida, las enfermedades y los procesos propios de envejecer en un marco genético, en un contexto del ambiente. Y eso va a ocasionar los distintos cambios en la función de cada aparato y sistema. Un segundito. Listo, disculpen. Entonces, esta forma en que envejece cada aparato y sistema tiene de fondo una cosa que igual ya dijimos la clase pasada, que edades existen muchas. Una es la cronológica, que medimos simplemente el paso del tiempo, y otra es la biológica, que es quiénes somos realmente desde que nacimos hasta la fecha en que medimos en cuanto a la acumulación de daño. Y no necesariamente hay una correlación exacta entre cuánto tiempo ha pasado y cuánto daño han acumulado tus células. Entonces, eso hace que existan trayectorias de envejecimiento. Y muchas de las cosas que hacemos en geriatría, que veremos en clases posteriores, lo que buscan es ubicar a la persona en cuál de estas trayectorias está. Entonces, la cantidad de daño que se acumula en los distintos aparatos y sistemas, puede haber gente que tenga un envejecimiento acelerado. Eso lo que quiere decir es que va más rápido biológicamente al respecto de lo cronológico. Y ya tenemos cosas muy bien identificadas que lo ocasionan. Todas las circunstancias socioeconómicas adversas en la infancia, por ejemplo, pero también el VIH, el cáncer, y haber estado en contacto con Epstein-Barr o citomegalovirus. Y se cree que hay otras como la contaminación ambiental, pero esos que les platico son los modelos de envejecimiento acelerado y obviamente enfermedades genéticas como las progerias. El envejecimiento normal sería aquel que es el esperado o el promedio de la población, que tiene una relación buena o una correlación buena entre la edad biológica y la cronológica, aunque no sea exacta. Y el envejecimiento excepcional son aquellas personas que son los adultos mayores que ustedes ven en la calle y que se ven súper bien y que se ven más jóvenes de la edad que tienen. La gente que llega a los 100 años, por ejemplo, tienen un envejecimiento excepcional que sobrepasa la esperanza de vida. Entonces, ya para tratar de explicar biológicamente qué es lo que está pasando, piensen qué es una teoría. La cosa importante de esto es que las teorías no es que a alguien se le haya ocurrido, en medicina y en biología tienen que tener bases fundamentadas, pero que simplemente pensamos que pueden modificarse cuando haya nuevos hallazgos, o que podrían modificarse o incluso algunas negarse o cambiarse francamente conforme la ciencia avance, pero que tienen un fundamento ya comprobado científicamente. Mientras más elementos tenga una teoría, más creemos que está pegada a la realidad. Entonces no crean que porque estábamos diciendo que son teorías, son cosas que simplemente se le ocurrió a alguien. Sí tienen efectos, sí tienen un reflejo
en la biología, en las cosas de cómo envejecemos. Esto sí es importante que se lo sepan. En términos generales existen dos tipos de teorías de envejecimiento. Las evolucionistas, que explican por qué, y las fisiológicas, que explican el cómo. Las evolucionistas son de las que más hablaremos ahorita porque tienen un contexto que explica para qué envejecer, que explica por qué la humanidad tendría que envejecer, porque no parece que eso dé una ventaja evolutiva. Y las fisiológicas simplemente es lo que dice del paso A hasta estar viejo, qué es lo que sucedió, dónde cambió la célula, por qué cambió la célula, qué moléculas están involucradas, etc. Y lo que pueden ver ahí abajo son las distintas clasificaciones. En las evolucionistas, las que se llaman determinadas son las que creen que el envejecimiento es un programa celular, del cual simplemente después de cierto tiempo se expresarían las cosas que nos llevan al daño. Y hay dos muy importantes, que es la apoptosis, que es seguramente la han escuchado como la muerte celular programada, y la senescencia, que es la pérdida de la capacidad reproductiva de la célula. Y existen otras que se llaman estocásticas, que parece que suceden un poco al azar, que son no programadas. Y existe una que las mezcla, que se llama antagonismo pleiotrópico, del que hablaremos más adelante. Y les decía que las fisiológicas simplemente explican el proceso. Entonces hay un montón de escritas, aquí hay algunos ejemplos. Lo que me interesa es que sepan la diferencia entre evolucionistas y fisiológicas, porque muchas veces lo van a ver en los textos. Entonces, las teorías evolucionistas mencionaremos solo algunos puntos clave que les pueden servir a ustedes para continuar sus lecturas al respecto de envejecimiento y geriatría. Entonces, la idea detrás de las evolucionistas se supone, o desde un punto de vista muy biológico, muy cuadrado, el objetivo de la vida es más vida. Eso quiere decir que el objetivo de la vida es heredar los mejores genes para que a su vez se hereden los mejores genes y así constantemente y la vida se mantenga. Sabemos que ya en un contexto social esto no es así, pero genética y biológicamente eso pareciera. Por lo tanto, una vez que la reproducción sucedió, no tendría caso que los individuos continuaran. Pero algo le ha pasado evolutivamente a la humanidad que ha logrado envejecer. Y entonces, por eso es que se empiezan a hacer estas teorías, porque ¿por qué tendríamos que envejecer si simplemente para heredar genes no parece algo necesario? Al contrario, mientras más envejecemos, el riesgo de heredar un gen malo es más alto. Y eso es lo que este parrafito trata de decir, ¿no? En realidad pareciera que morir y que los organismos que ya se reprodujeron no estén en el ambiente le da una ventaja de supervivencia a los que se quedan. Iremos viendo que no es así, ya sabemos más al respecto, pero de ahí parten, de estas ideas parten. Entonces, aquí les pongo una de las grandes exponentes del envejecimiento a nivel mundial, que es la doctora Judith Campisi. Ella es la que encontró una cosa que se llama SASP, que es lo que producen las células senescentes. Y entonces en una entrevista al respecto de qué es envejecer, ella contestó lo que pueden ver ahí en pantalla. Y lo que dice es que deberíamos pensar en el envejecimiento en el contexto de la evolución. Si ustedes lo piensan, los humanos, el lifespan es la longevidad que puede alcanzarse a lo largo de la evolución. En realidad nunca ha sucedido. El motivo de esto es que los individuos se morían por cualquier cosa ambiental, pero ahora que controlamos el ambiente y modificamos enfermedades, estamos viendo qué del envejecimiento. Si ustedes piensan en una persona muy antigua, no existía el Parkinson, ni el Alzheimer, ni el cáncer, ¿no? Piensen, no sé, vamos a hablar también de ellos, pero en los primeros homínidos, o en los humanos ya humanos, en los Homo sapiens. Y esto era porque la gente se moría a los 40 o 45. Entonces, lo que hemos ocasionado los humanos al modificar el ambiente es que la evolución sí esté buscando que nos mantengamos jóvenes y se reproduzcan los organismos y hereden buenos genes, pero lo que estamos haciendo ya es una cosa atípica. Y eso lo que tiene como reflejo o como consecuencia es que haya algunas reacciones celulares que no se esperaban. Entonces, para tratar de explicar esto, hay algunas cosas que se observan en la biología de manera natural, como esto de la fenoptisis.
La gente que lo describió se refiere a ello como la ley samurái de la biología. Si se acuerdan, los samuráis, cuando perdían el honor, lo que hacían era suicidarse. Entonces, si le fallaban al señor feudal, si perdían su espada, si hacían alguna cosa fuera de su código de honor, se suicidaban, ¿no? Cometían, bueno, si eran de altas jerarquías sociales, hacían seppuku, y si no, pues se acuchillaban ahí en su casa. Y las células hacen algo similar. Cuando las células están infectadas por virus o cuando desarrollan alguna anomalía genética que las va a volver cáncer, básicamente, que las va a volver malignas, además de esto expresan ciertas cosas para que el sistema inmune se dé cuenta y vayan y las maten. Y algunas que no logran expresarlo, como las senescentes, al menos de manera inicial, dejan de reproducirse para no causar más problemas. Entonces, justo este tipo de eventos en las células nos hablan de que hay una muerte celular programada y que lo que hemos hecho los humanos al modificar el medio se salta esto y entonces vemos las consecuencias de estos procesos de fenoptisis y por eso envejecemos. Sin embargo, en la naturaleza hay un montón de cosas que van en contra. Aquí en la imagen pueden ver 3 ejemplos de organismos que no tienen una muerte celular programada. Es decir, básicamente lo pensamos como que se pueden seguir reproduciendo a la edad que tengan. Y si ustedes les miden algunas cosas, verán que no hay marcadores de envejecimiento. Y mientras el medio tenga las características propicias, pareciera que no envejecen. Como estos bambús, estos pescadillos, ahí es una especie de salmón. Y hablando de salmones, hay una larva que vive dentro de ellos que le pasa lo mismo. Entonces, pareciera que no es una ley universal en la vida, pero en los mamíferos probablemente sí. Y entonces en los mamíferos esta muerte o estos cambios celulares programados tienen que ver con la reproducción. Justo como les decía al principio, el objetivo de la vida quizás es alcanzar la etapa reproductiva y heredar buenos genes. Y se piensa en esto por algunas relaciones que hay en los procesos entre especies similares. Entonces pueden ver aquí 3 mamíferos que tienen cierta edad a cumplir en años para alcanzar la madurez reproductiva, se reproducen y después hay una proporción de años a cumplir para que inicien los procesos de senescencia. Y eso, la relación que existe entre cuánto tardas en madurar para reproducirte y cuánto tiempo pasa para que empiecen las células senescentes, lleva a la longevidad máxima esperada. Y esto se repite en varias especies de monos y en varias especies de roedores, en que hay cierta relación entre cuánto tardas en reproducirte y llegar a que se empiecen a expresar los marcadores de senescencia. Entonces, esas cosas que les platico hace que en las ideas evolutivas del envejecimiento, pues haya quien las apoya y quien no. Entonces, en las deterministas creemos que sí, porque hay genes que después de cierta edad se empiezan a aprender, se empiezan a activar y eso lleva a daño celular y molecular. Y ahí en pantalla pueden ver algunos ejemplos. Otras especies, no necesariamente los humanos, mueren tras terminar su periodo fértil. En humanos es muy difícil de estudiar por todo lo que ya hicimos de modificación del medio y también porque pues para estudiar un organismo desde que nace hasta que se muere y en ese transcurso envejece, tendrías que vivir más que él para poderlo observar. Entonces se vuelve complicado en los humanos. Tenemos también una cantidad de una enzima que se llama telomerasa que corta los telómeros. Los telómeros son una parte de los genes en los cromosomas que con cada duplicación celular se va acortando. Y la telomerasa la mantiene en cierta cantidad para que no haya errores genéticos y la célula se pueda reproducir todavía. Después de cierta edad, la telomerasa baja y entonces lleva a que los telómeros se acorten y eso se asocia con más mortalidad. Y finalmente, la senescencia. La senescencia sí es una cosa programada, sin embargo, es modificable. La senescencia se refiere a que después de X cantidad de reproducciones, que se llama número de Hayflick, las células dejan de reproducirse y entonces entran en un estado en el que metabólicamente están muy poco activas y solo producen cosas inflamatorias que se llaman SASP. Y todo eso, el que tenga un número determinado de reproducciones,
es lo que habla de que esté programado el envejecimiento. Ahora, ¿por qué no? Pues por lo que estamos hablando desde la clase pasada. Podemos modificar esto con 1000 cosas. Entonces, entre especies e incluso entre humanos, no envejecemos al mismo tiempo. Y también dependiendo de las exposiciones que tengamos, puedes envejecer más rápido. Por ejemplo, si estás en contacto con citomegalovirus y que todo esto que decíamos que está programado pase antes, o que pase más lento si se tiene una dieta hipocalórica. Y finalmente, la senescencia no es como que hay un switch a partir del cual, aunque se cumpla la cantidad de células, todas se vuelven senescentes y todos tus fibroblastos, por ejemplo, dejen de reproducirse, sino que tiene como que periodos y momentos, etc. O sea, a final de cuentas, lo que me interesa que se sepan de esto es que los pueden encontrar en los textos y son muy útiles para estudiar. Por ejemplo, P53 es un gen antitumoral, mTOR es una cosa que sirve para todo, como veremos más adelante, e IGF-1 tiene que ver con diabetes. Entonces, estas cosas que les platico parece que están asociadas al envejecimiento y quizá modificarlas, al haberlas entendido, permita la prevención o el tratamiento de enfermedades. Y esta gráfica solo es para que vean otros ejemplos de cosas que no parecen programadas, que de hecho parecieran y que no guardan esa relación que les decía reproductiva entre cuánto tardan en madurar y luego morir, que son esta naked mole rat o el topo desnudo, que se reproduce muy pronto y aún así es súper longevo. O algunas especies de murciélagos o los erizos de mar que se reproducen a los pocos meses de haber nacido, pero viven por encima de 100 años. Entonces, es difícil poder decir que esto sucede. Nuevamente, usamos modelos animales porque estudiar al humano es bastante complicado, al menos en términos de envejecimiento. Y ahora, al respecto de esto, cuando se estudia el envejecimiento, a veces se hacen comparaciones con modelos animales que tienen genes en común con el ser humano, que son como genes homólogos, que quizá no son idénticos, pero tienen vías y funciones similares. Y entre esos podemos encontrar este gusano, el Cenorhabditis elegans, que tiene varias vías metabólicas que se han encontrado con homólogos en mamíferos superiores, incluyendo el humano. Y ahí lo interesante es que tienen esta etapa que se llama Dauer, que es como una especie de enquistamiento, en el que si el medio no tiene la temperatura o los nutrientes apropiados, entra en esta etapa y deja de envejecer. Y todas las cosas metabólicas se detienen o están a un mínimo prácticamente indetectable, y hasta que el medio no se vuelve igual, empiezan a seguir. Y en algunas situaciones, como con nutrientes pero poquitos, entran en una etapa similar al Dauer de poco tiempo, que los hace estar metabólicamente bajitos, pero les permite tener más longevidad, como la dieta hipocalórica. Y acá pueden ver a los ositos de agua, a los tardígrados, que bueno, estos sí son un desafío a todas las teorías y a todas las cosas que se saben, porque básicamente no envejecen. Y si no viene algo y los destruye, muy pocos llegan a morir. Incluso se les ha puesto en el espacio, en temperaturas altísimas, en medios súper inhóspitos, se enquistan y viven un montón de tiempo. Y cuando el medio otra vez es apropiado, vuelven a revivir sin nuevos cambios agregados del envejecimiento. Esto nos habla que no necesariamente envejecer está programado. Y el dibujito de la comida es para que se acuerden de la dieta hipocalórica. Estos organismos lo llevan como al extremo, pero en los seres humanos no está comprobado, pero creemos que una dieta tantito abajo de calorías de lo necesario o justo lo necesario por día probablemente aumente la longevidad. Ojo que es probablemente, no está comprobado. Y de las otras teorías que dicen que es al azar, pues creemos que algunas se podrían cumplir, pues porque sí las circunstancias en las que vivimos lo modifican mucho, como en el estudio Horus, que es uno con momias, y también porque las cosas genómicas son demasiado multicausales. O sea, es difícil que tú en un ser vivo, sin que estés analizando el genoma fuera de sus condiciones normales,
una sola cosa te explique todo lo que está pasando. Y hay ejemplos de estudios al respecto. Ahora, ¿por qué no creemos que van a ser el envejecimiento completamente al azar? Pues porque depende de cómo se esté especializada la célula, sus cosas de senescencia, etcétera, se modifican. Y también porque pues cada célula individual, el grado en el que está de diferenciación es aleatorio, al menos al compararlas con el resto de la población celular de la que estén hablando. Entonces, eh, otra vez los fibroblastos. Aunque los fibroblastos no tengan la misma edad, después de cierta cantidad de divisiones, se van a dejar de dividir. Entonces, si se dan cuenta, en realidad el envejecimiento probablemente sea una mezcla entre los dos tipos de teoría. Al respecto del estudio Horus, lo que hicieron fue agarrar un montón de momias de un montón de museos y hacerles angiografías. Y la lógica detrás de esto es que sabemos que uno de los marcadores más típicos de envejecimiento es la calcificación de las arterias. Entonces había momias de Egipto, momias de Perú, momias de Alaska y otras que eran de Sudamérica. Y, eh, y lo interesante aquí es que eran de distintas etapas en la historia, por lo que sus hábitos y el saneamiento que tenían del medio es distinto, lo cual quería decir que se envejecía a distintas edades. Y lo interesante fue que sí se encontraron calcificación en todas las momias, a pesar de que tenían condiciones muy distintas. Sin embargo, dependiendo la región donde se encontraran, había más o menos calcificación. Entonces, lo que esto trata de decir es que sí, eventualmente a todos se nos van a calcificar estas cosas, pero la velocidad y la intensidad con que suceden parecen un poquito más al azar, o por lo menos ocasionadas o modificadas por un montón de circunstancias del individuo. Al respecto del estudio de los gemelos, aquí lo interesante es que son gemelos idénticos, pero que no solo es la parte genética, sino su vida y su estilo de vida. Los dos son ex militares que son astronautas, y antes de este estudio habían pasado el mismo tiempo en el espacio. Eso hace que sean condiciones muy similares y difíciles de encontrar para un experimento. Entonces lo que hicieron es que mandaron a uno de los gemelos a la estación espacial 200 y tantos días o poquito más de un año, ya no me acuerdo cuánto, pero mucho tiempo, más de lo que cualquier ser humano había estado. Y el otro se quedó en la Tierra. Y lo que hicieron fue medirles 200,000 millones de cosas y ver qué pasaba. Entonces hubo estudios epigenéticos, de cosas del inmunoma, bioquímicos, del metaboloma, incluso del microbioma, de los telómeros y de la cognición. Y básicamente lo que nos dimos cuenta es que el que se fue al espacio empezó a envejecer más lento, porque los telómeros se elongaron, se hicieron más largos, por lo menos al principio de su estancia en el espacio. Después, por la radiación solar, que allá es más intensa, empezó a tener datos de envejecimiento. Y además esto era distinto en los aparatos y sistemas. Y el de aquí abajo estaba pasando lo que esperaríamos en la Tierra, normal. Lo interesante fue que cuando volvió a la Tierra, el que estaba en el espacio, sus telómeros se acortaron e incluso al poco tiempo alcanzaron la longitud del hermano que se quedó. Entonces eso habla de que tiene cierta parte programada, pero también tiene cierta parte de las circunstancias, dadas más al azar. Y si no por el azar, sino por un montón de características que están interactuando al mismo tiempo. Entonces, tomando en cuenta que hay pros y contras de cada tipo de teorías, hay una teoría que trata de englobarlas que se llama antagonismo pleiotrópico. El antagonismo pleiotrópico lo que dice es que el envejecimiento sucedió sin querer. Es un producto involuntario de la evolución. La evolución, como habíamos dicho, no favorece la larga vida, solo optimiza para que uno se pueda reproducir, no un organismo. Pero una vez que el organismo se ha reproducido y sus mejores genes se los pasa a la próxima generación, los genes que quedan son los que cuando éramos niños y necesitábamos desarrollarnos, nos ayudaban a tener buenos tejidos, a mantener la integridad del genoma. Pero después de eso, su expresión no tiene sentido y lo que hacen es activar
las vías de envejecimiento. Entonces, eso se traduce a esta oración del final. Los alelos beneficiosos tempranos en la vida pueden ser dañinos al final de la misma. Un ejemplo, nuevamente, es la senescencia. La senescencia celular en el desarrollo embrionario sirve para marcar las vías de desarrollo, cómo debe irse desarrollando un órgano, dónde va a cambiar, etc. Pero cuando envejecemos, causa inflamación. Cuando hay una herida, las células que están a la orilla de la herida entran en senescencia y los marcadores que liberan hacen que las células inflamatorias vayan ahí y ayuden a la curación de la herida. Pero a largo plazo, esas mismas sustancias que liberan de inflamación nos envejecen y nos dan daño. Entonces, la idea del antagonismo pleiotrópico es un poco eso. Lo que te ayuda al principio, eventualmente se vuelve mal. Y les decía que estas ideas que hemos dicho hasta ahorita están muy biologicistas. Eso lo que quiere decir es que sí le apuntan a la herencia de genes, pero en la vida ya humana, no necesariamente. Y eso se empezó a pensar por el desarrollo cerebral. Los organismos que tienen un cerebro más grande y más plegado, que requiere ciertas características metabólicas particulares, viven más. Y entonces, de manera que no entiendo bien, pero los biosociólogos y los gerontólogos sociales se empezaron a estudiar qué pasaba con los homínidos. Entonces lograron encontrar estos hallazgos. Conforme desarrollamos más cerebro, como por ejemplo el Homo sapiens, la etapa de alcanzar la reproducción o la madurez sexual para la reproducción se hizo más larga y eso ocasionó que tuviéramos más longevidad. Y entonces hay una relación entre esto y el cerebro. Y el motivo de eso es la hipótesis de las abuelas, o así se le llama a lo que trato de explicar. Básicamente trata de decir que los seres humanos no solo tenemos la herencia de genes programada, como uno esperaría, no sé, de un animal o de una bacteria, sino que la forma en que nos organizamos para poder sobrevivir modificó nuestra biología. Entonces, los individuos más viejos de los homínidos lo que hacían era poderle enseñar a los más chicos técnicas de supervivencia. Pero si tu cerebro no está desarrollado, no puedes aprender dichas técnicas. Entonces, a lo largo de muchos años, mientras más individuos viejos había, enseñaban más cosas y el cerebro eventualmente se desarrolló más y más y más. Y eso eventualmente llevó al desarrollo de más tecnologías, más cosas que heredar, que eventualmente presionó para cierta organización de estos grupos. Y entonces piensen en la menopausia. Después de la menopausia, no pueden producirse nuevos individuos. No hay nueva herencia de genes de parte de aquel individuo que llegó a la menopausia, pero sí puede educar a los que ya existen para que vivan más tiempo y que eventualmente eduquen a los más jóvenes. Entonces, la forma así mafufa de decirlo es que la transferencia intergeneracional de información sobre adquisición de elementos presionó evolutivamente para el desarrollo del cerebro. Ese desarrollo del cerebro llevó a que protegiéramos mejor el ambiente y eso hizo que hubiera más longevidad de los organismos con un cerebro más desarrollado. Y después todo esto se puede traducir a cosas moleculares. Lo que creemos es que la presión sobre ApoE 2 y 3 ocasionó que empezara a generarse más corteza y mejores vías de comunicación, es decir, más eficientes entre el cerebro. Un mejor cerebro lleva a desarrollo del lenguaje, el desarrollo del lenguaje lleva a mejor educación, la mejor educación del que cazaba y recolectaba hizo que hubiera más longevidad porque sabían más, eran más abusados y así constantemente hasta ser quienes somos evolutivamente. Pero la herencia de genes, o es decir, el impulso natural de la vida, continúa. Entonces, esto lo exageramos tanto los seres humanos que se pasa un umbral y empezamos a envejecer, a acumular daño, aunque esto se mantenga. Entonces, ya para aligerar esta plática medio clavada, hay que pensar en otras vías que cada vez son más modernas y al final platicaremos un poco de por qué son importantes para ustedes. Probablemente a ustedes les toque utilizar medicamentos que ya existen, pero no se han probado en este contexto,
como el everolimus o el sirolimus, para modificar esta molécula que se llama mTOR o Mammalian Target of Rapamycin. Esta molécula está involucrada en un montón de vías intracelulares que van a modificar cómo están disponibles los aminoácidos para la traducción de proteínas, cómo funcionan y cuánto se reproducen las células pluripotenciales, cómo pueden entrar o no entrar las células en senescencia, cómo se hace la homeostasis de la energía y eso afecta la función mitocondrial. Y finalmente, cómo está relacionado con la proteostasis. Entonces, si ustedes lo quieren ver nuevamente de una manera muy reductivista, muchas de las enfermedades que se presentan, particularmente en los viejos, tienen que ver con estas cosas en la pantalla. Homeostasis y energía, la diabetes, por ejemplo. Senescencia celular, el cáncer. Cambios en las células pluripotenciales, la función renal, la función de los músculos, por ejemplo, y la sarcopenia asociada. Y de la proteostasis, todas las que dijimos, pero además las demencias. Entonces, esta molécula es muy interesante y entender con qué teoría del envejecimiento podría cuadrar, cuánto ayuda, cómo se modifica, porque podría modificar la dinámica del envejecimiento. Y entonces la lógica detrás de esto es que se involucra con un montón de estas cositas que son sellos distintivos del envejecimiento. Ya para terminar esta parte, es muy difícil separar las teorías del envejecimiento unas de otras. Este diagrama solo es para que vean cómo se sobreponen unas con otras. Y por eso les decía que decir que una solita explique todo el envejecimiento es difícil. Depende de las demás. Y en realidad cada una explica un poquito del envejecimiento. ¿Eso qué les tiene que hacer pensar? Que el envejecimiento no es tratable, no existe un medicamento mágico o una sola intervención que porque la hagas la gente deje de envejecer. Es demasiado multicausal y multifactorial. Más adelante veremos más de lo que dijo Judith Campisi, pero básicamente lo que vamos a lograr hacer es modificar uno o dos procesos de envejecimiento que quizás se reflejen en una mejor calidad de vida. Entonces, entre las deterministas y estocásticas, necesitamos a las dos para explicar el envejecimiento. En cuanto a las fisiológicas, esas me es todavía más difícil pensar que se las aprendan, porque además surgen nuevas todo el tiempo, se refinan todo el tiempo. Pero es importante que sepan qué son. Las teorías fisiológicas explican el cómo envejecemos. Cada una de las vías, cada uno de los cambios celulares y qué traducción en el cuerpo tiene. Y en esta tabla pueden ver un ejemplo. Por ejemplo, en la piel, una de las teorías fisiológicas es la del estrés oxidativo y la acumulación de radicales libres. Eso se va a ver en los melanocitos, en los mastocitos y en las células de Langerhans. Y lo que ocasiona es que mientras más radicales libres haya, estas células se mueren más rápido y eso adelgaza los estratos de la epidermis. Si la epidermis está muy adelgazada, nos predispone a melanoma por la exposición al sol. Y así más o menos cada una de las teorías fisiológicas trata de explicar cosas que le pasan al individuo envejecido. Vean, por ejemplo, en las visuales, que el estrés oxidativo y la acumulación de radicales libres y la mala traducción genética va a afectar a los conos y bastones. Y lo que ocasiona es que hay una reducción en la visión nocturna, que es un cambio típico del envejecimiento, y que hay una dificultad para la acomodación del cristalino. Y eso podría, si hay otro agresor, transformarse en degeneración macular, cataratas o predisponer a la retinopatía diabética si la combinación de cosas es la apropiada. Entonces, más o menos esa es la idea de las distintas teorías fisiológicas. Como hay miles y miles y miles y miles, un grupo de investigadores comandados por López Otín lo que hizo es tratar de clasificarlas en grupos de teorías más grandes porque compartieran cosas o tuvieran cosas en común. Inventaron este término de los sellos distintivos del envejecimiento. De los sellos distintivos del envejecimiento son los procesos que actualmente creemos que llevan el envejecimiento y ocasionan todos los cambios que hemos dicho. Y se clasifican en tres: primarios, antagonísticos e integradores. Los primarios son la inestabilidad genómica, el acortamiento de telómeros, las alteraciones epigenéticas, particularmente la metilación del ADN y la pérdida de la proteostasis.
De los antagonistas son los que responden al daño. Estos güeyes, los cuatro primeros, básicamente son los que van a llevar a que haya mutaciones, a que haya radicales libres, a que haya inflamación, etcétera. Y ocasionan que por ejemplo, con el IGF-1, la regulación de los nutrientes sea inapropiada. Y eso da cambios metabólicos. También la acumulación de radicales libres puede llevar a la disfunción mitocondrial y a la senescencia celular. Y esto está mantenido, digamos, funcionando o disfuncionando, si lo quieren ver así, porque se nos agoten las células pluripotenciales o por una alteración celular, una comunicación celular alterada. Todos estos, actuando en los distintos aparatos y sistemas, actúan en mayor o menor medida cada uno y eso lleva a que cada aparato y sistema tenga menos o más daño al envejecer. Y son muy importantes porque características del ambiente y enfermedades pueden llevar a que sucedan más o menos estos fenómenos. Y todavía para hacérselos más complejo, entre el año pasado y este año, además de los hallmarks típicos, se juntaron todos los investigadores importantes de envejecimiento y se inventaron otros 5, que es alteraciones de la autofagia, alteraciones del microbioma, y esta junto con el mTOR va a ser la que a ustedes les toque ver el auge, porque son las que podemos actuar para modificarlo. Alteraciones de las propiedades mecánicas de los tejidos, particularmente del estroma, alteraciones del splicing del RNA, inflamación, que la separaron de todas las demás. Todas estas ocasionaban inflamación en mayor o menor medida, por lo que dijeron, bueno, si ya pasa, pues lo vamos a poner aparte. Y todavía dijeron que probablemente hay procesos que no entendemos completamente, que también sean sellos distintivos del envejecimiento. Entonces, como pueden ver, apenas estamos viendo la punta del iceberg. Sin embargo, aunque no conocemos bien a bien todo esto, ya hay intentos de tratar el envejecimiento. Nuevamente, no es que sea una enfermedad. Lo que queremos es modificarlo para aprovechar lo más que se pueda la calidad de vida de la gente, ¿no? Para mejorar. Entonces, unas notas al respecto de estas cosas, por ejemplo, la senescencia celular es el programa de señalización celular que lleva a la detención irreversible del crecimiento. Las células dejan de dividirse. Lo importante de esto, y que se descubrió muy recientemente, en 2008, o sea, la senescencia celular se descubrió hace un montón por Hayflick, pero que estas células siguen secretando cosas aunque no se reproducen, se descubrió en 2008. Y eso dice que tengan un fenotipo. Lo importante de esto es que habiendo un fenotipo, las podemos encontrar en el cuerpo. Todavía no hay biomarcadores que ustedes agarren y lo midan en su consultorio, ya digan, tiene tanta senescencia en un individuo, pero sí para hacer estudios de cómo modificarlo. Y lo más importante de esto es que nos dimos cuenta que la senescencia celular está llevada por genes que tienen que ver con supresión tumoral. Entonces, P53 y PRB, si ustedes los inactivan, deja de haber células senescentes. Y entonces empieza a haber células que se reproducen sin control, se malignizan y dan cáncer. Pero también pasa al revés. Si ustedes sobreexpresan estos genes, empieza a haber tantas células senescentes que esa misma inflamación lleva a que haya cáncer. Entonces eso nos hace pensar en que hay un equilibrio. El cuerpo necesita X cantidad de células senescentes para funcionar normalmente. Y esto se ha visto que se asocia a otras cosas. No solo el ejemplo que les ponía del cáncer, sino además a aterosclerosis, diabetes, más susceptibilidad a infecciones y que sean más graves, disfunción inmune, neurodegeneración, etc. Entonces es tan importante este proceso porque creemos que lo podemos modificar, porque se entiende más o menos qué está pasando y porque tiene desenlaces muy horribles. Y en la geriatría es importantísimo porque se asocia a cosas que los geriatras nos interesan mucho. La fragilidad, la sarcopenia y la esperanza de vida saludable. ¿Y a todo esto qué? Les dije teorías y detalles y cosas, todo muy superficial, pero ¿por qué es importante como médicos? En primer lugar,
porque van a explicar un montón de las cosas que hablaremos a lo largo del curso. Cómo decidimos diagnósticos y tratamientos de manera distinta a un joven y por qué los geriatras tratamos de individualizar tanto. Y eso está basado en todas estas partes que la gerontología estudia y que están alimentadas del conocimiento de estas teorías y de estos sellos distintivos. Esta gráfica es nada más para que vean cuánto hemos avanzado y en cuán poquito tiempo. En los 30 se empezaron a dilucidarse estas vías. Y vean cómo hubo un montón de hallazgos, teorías. Hayflick ahí en los 60 cuando ya le creyeron, porque él lo estudió desde acá. Los modelos animales, etcétera, y en lo que estamos actualmente, en el que ya tenemos trials o ensayos clínicos en los que estamos probando medicamentos para ver cómo podemos modificar el envejecimiento. Y lo que viene a futuro, que quizá les toque a ustedes, es encontrar biomarcadores que sean costo efectivos de envejecimiento para medir tus intervenciones. Y eso eventualmente, vean, lo que todo el mundo le apuesta es a terapias personalizadas para evitar el envejecimiento, que pareciera que por cómo funciona la evolución no lo vamos a lograr. La longevidad de cada especie sí está determinada. Y les digo, la del ser humano ronda los 120 y tantos años. Y ya habíamos dicho la vez pasada, pero repitamos, que lo que buscamos a final de cuentas no es vivir eternamente, sino lo que nos toque vivir se viva de la manera más exitosa que se pueda. Y eso depende de intervenciones, incluyendo potencialmente fármacos. Y estos fármacos se llaman geroprotectores o senolíticos. Y los que se han probado hasta ahorita son estos que están en pantalla. Entonces tenemos la rapamicina, que para los fármacos o lo que buscan es modificar el mTOR. Y ahí están el everolimus y el sirolimus. Hay senolíticos como la metformina. Esa que se usa para la diabetes, se sabe que modifica la senescencia celular. Hay nuevas moléculas que se llaman todavía como 427 con números y siglas que modifican el metabolismo de NAD. Hay algunos fármacos que se cree que van a poder actuar sobre las sirtuinas. Les decía nuevamente la metformina, pero no pensándola como quitándose en esencia, sino como modificando la función mitocondrial. Y las cosas que sabemos que sí funcionan, el ejercicio y una dieta buena. Una dieta normal, balanceada. La restrictiva todavía no estamos seguros, pero la dieta normal sabemos que sí aumenta la longevidad y la esperanza de vida saludable. Entonces, retomando a Judith Campisi, en una de estas entrevistas que le hicieron, porque se puso de moda decir que las células senescentes eran células zombies y que si las quitábamos eran las que iban a ocasionar que viviéramos eternamente, etcétera. Entonces fueron y le preguntaron al experta y dijo, no, a ver, párense su tren. ¿En algún momento derrotaremos la muerte y el envejecimiento? No exactamente. Y contestar esta pregunta no es difícil. De plano, no estoy de acuerdo con este sentimiento de pensar. Si tú eres una persona saludable y estás en gran forma y vas al campo de tenis y de repente ya estás ganando y de repente tienes 122 años. Y aunque estás súper sano, algo en tu cuerpo te dice, ya se acabó. Es momento de detenerte. Ahora, no hay una base científica hasta el día de hoy que diga que la muerte se va a resolver. No vamos a vivir eternamente. Y las gerociencias no tienen este objetivo. Lo que sí es que el envejecimiento puede ocasionar un declive en la salud y ese declive puede afectar la calidad de vida. Y ahí es donde estamos actuando. Entonces, lo que buscamos es que la gente envejezca en la mejor, con las mejores características que puedan. Ella misma, que es una, les digo, es de las personas que más saben de envejecimiento actualmente, dice, no soy optimista de que en las próximas décadas derrotemos la muerte, pero sí soy optimista de que mejoraremos el envejecimiento. Y dice que a grandes zancadas. Entonces, creo que a ustedes les va a tocar un ambiente bastante complejo de la medicina, en el que el flujo de información es vastísimo. Incluso solo leer lo que les corresponde de su especialidad o del tipo de pacientes que vean es imposible. Es básicamente imposible. La velocidad a la que se produce la información es muy compleja, muy alta. Y entonces lo que tienen que saber son ciertas bases para que no les vean la cara.
Entonces, vean que estudiar el envejecimiento es complejo. Mil cosas están involucradas y los máximos expertos dicen que no lo vamos a detener ni lo vamos a quitar. Podemos mejorarlo, pero no vamos a evitar que el ser humano envejezca. De esto que hemos dicho hasta ahorita, preguntas, comentarios, algo que no les haya quedado claro. Leo. Ay, ¿me escucho? Sí, sí te escuchas. Ok. Tengo unas 2 o 3 preguntas. Ujú. La primera es que si en la teoría determinista hay algún desencadenante que active todos estos genes. Eh, Justo, justo, si quieres vamos una por una porque se me olvidan. sí, Justo, no, o sea, lo que creen, o sea, pensar en una teoría determinista así muy, muy pura, es que no hay un desencadenante ajeno. Es como un programa, como si le pusieras un timer a tomar una fotografía o a que tu tele se apague en 15 minutos. Las ok, teorías deterministas dicen que así funciona. Tu cuerpo tiene una programación genética que después de X cantidad de reproducciones se apaga. Y ahí donde se apaga empieza el envejecimiento. pero Entonces, ¿esto viene determinado por la genética así o...? es. Sí, Ok. o sea, las cosas muy puristas deterministas dicen que es Ujú. así. Ahora, no está identificado un punto, un gen, un cambio que lo ocasione. Por eso es que solo son teorías y no una cosa que consideremos causal completamente. Ok. Este, la otra de la dieta hipocalórica. Mm. O sea, literalmente es la reducción de calorías de la base que necesitamos Así diaria. es. Sí, sí. Se ha, está estudiado muy bien en los nemátodos y en modelos animales como roedores. Y si no Ujú. mal recuerdo, les dan entre el 70 y el 80% del requerimiento de calorías base por día. Ok, Y eso lo que ocasiona es que tengas una inflamación de bajo grado que activa tu metabolismo y pareciera que activa las vías del cortisol y eso te mantiene funcionando, porque no lo activa locamente como cuando tienes sepsis o cosas y que te haga daño, sino lo activa poquito. Y entonces eso te protege. Piénsalo para simplificarlo, o así es como yo lo recuerdo más fácilmente, como que te acostumbras a la inflamación y entonces te hace menos daño. ok, Sin embargo, en modelos, por ejemplo, orangutanes y chimpancés y en humanos, no ha funcionado. Y entonces, hay un estudio muy famoso que le hizo un güey que se llama Roy y algo, pero que hasta se encerraron en una biosfera y controlaban cuánto comían y empezaron a bajar de peso demasiado rápido. Entonces, sí, pareciera que en el ser humano, quizá el rango en el que deberías estar es muy pequeño. Entonces, es muy ok, difícil de controlar con las dietas como las entendemos actualmente. ok, Hay ciertas excepciones. Hay unos sitios que se llaman ciudades azules. Una de ellas es Okinawa y es los lugares en el mundo donde la gente más es más longeva, tiene más esperanza de vida. Y en sí, Okinawa en específico, sí tiene una dieta hipocalórica, como del 90% de lo que necesitan, y ellos sí viven más, ok, pero no se ha podido reproducir en otro sitio. Entonces, ok. eso lo que ha llevado a pensar es que es la dieta balanceada, que incluye los distintos tipos de nutrientes y las calorías justas necesarias, la que te mejora la esperanza de vida. Ok. Y- pero en humanos se ha intentado muchas veces y no lo logramos hasta ahorita. Con respecto a esto último que dijo, hay una, o sea, es mejor una dieta vegana, una dieta vegetariana que a una dieta, digamos, balanceada con carne y todo el grupo alimenticio. Tendrías que consumir, o sea, bajo este concepto tendrías que consumir de todo. Entonces sí Ujú, necesitarías proteínas en cantidades normales, que a veces las ujú. dietas vegetarianas y veganas no alcanzan. Ok, Lo cierto es que sí hay estudios poblacionales donde comparan dieta normal versus vegetariana y vegana y no tienen más esperanza de vida. Es un poco ponerlo en la balanza. Si eres demasiado vegano, por decirlo de alguna manera, te vas a ujú, quedar corto de unas cosas. Pero el lado contrario es igual de malo. Si solo tienes una dieta de puras carnes, también te afecta. Pues parece que sí, el balance es lo apropiado. Entonces, si llegan a tener pacientes veganos o vegetarianos, hay que suplementarlos con proteína. La mm, verdad es que yo no sé específicamente con cuál, habría que hablar con un nutriólogo,
pero sí tendrían que estar bien suplementados de micronutrientes y de proteínas para Ok. que logren una dieta balanceada. También pueden escuchar por ahí que la dieta mediterránea es la mejor. Ujú. Las dietas tienen un componente social muy importante, en el que es muy difícil que todas las regiones del mundo, todos los individuos las cumplan. Y que si tú ya envejeciste con cierta dieta, tu microbioma está adaptado a esa dieta. Entonces, no porque adoptes de repente la dieta mediterránea, ya vas a vivir más. Entonces, hay unas cosas que les llaman dietas mediterranizadas, que hacen que se parezcan un poco a la dieta mediterránea, pero incluyen cosas locales. Pareciera que esas pudieran ser mejores. Y si no, con las cosas que la persona tiene, simplemente buscar que alcance las calorías que necesita, los requerimientos dietéticos de cada micronutriente y que se quede ahí, que sea lo normal, ni para arriba ni para abajo. Por lo menos hasta el día de hoy, eso es lo que en humanos sí ha funcionado. Ok, Siempre y cuando tus enfermedades estén controladas y hagas buena actividad física. Una ok, sola intervención para mejorar la longevidad o la esperanza de vida o la calidad de vida nunca es suficiente. Es la manera integral de poderlas ver. Por eso es que se vuelve tan complejo, porque tienes una persona que quizá es muy apegada a la dieta, pero le pides que salga a caminar y ya no quiere, ¿no? O al mm, revés. Puede haber gente que tenga una dieta horripilante, pero haga mucho ejercicio. Se va volviendo muy complicado en realidad, ¿no? Ahora, ok, mientras más intervenciones buenas el paciente logre, mejor le va a ir. ok. Y ¿Sí? y mi última pregunta era con respecto a esta teoría que mencionó de que al parecer mientras más cerebro, Ah, ya más longevidad. sí, ¿Y esto es solo en mamíferos o en todos los grupos del reino? pareciera que sí, porque tiene que ver con las capas de corteza y qué tan Ujú. plegado está el cerebro. Entonces, sí es muy de mamíferos y está muy enfocado a las cosas cognitivas humanas, que en el futuro quizá cambie. Pero Ok, sí, hasta donde sabemos ahorita es en mamíferos. ok, O sea, sí, sí están comparando el tamaño y las plegaciones de otros cerebros, de otros animales, pero pareciera que donde se cumple es en los seres humanos. ok, gracias, doctor. ¿De nada? Muy probablemente otras especies que vivan en manada o que dependan unos de otros van a tener efectos similares. Quizá no iguales que el ser humano por el desarrollo del lenguaje, pero sí pueden tener longevidades más importantes con cambios cerebrales. Nuevamente es solo una teoría, ¿no? Porque eh, los avances en la cognición y la función cerebral apuntan a que organismos más chicos tienen funciones tan complejas como las nuestras, pero expresadas distinto. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, algunos insectos, como las mariposas, sí tienen sistema nervioso central, pero no tienen cerebro y lo tienen difundido en todo su cuerpo, en no sé cómo se llama lo que tienen dentro, pero ese como plasma que tienen. Y esto se ha visto porque les inducen, no sé cómo lo midan, pero los biólogos les inducen recuerdos en la etapa de larva y miden cierta actividad neurológica que después en crisálida la tienen y cuando se vuelven mariposas las tienen. Son algunas cosas como de dónde encontrar el, el alimento, dónde va a haber más agua, qué alimento es malo, etcétera. Y la cuestión de esto es que aunque pareciera lógico, no lo es, porque cuando se vuelven crisálidas, si ustedes la abren, solo hay líquido, no hay organismo. Y los genes, el ADN de los bicharajos esos, está disuelto en ese líquido. Y es hasta después de cierto tiempo que se empieza a organizar. Entonces, eso no tiene lógica con lo que hemos dicho, porque nuestro cerebro tiene una manera de desarrollarse muy específica para pensar como pensamos y generar recuerdos. Entonces, es un lío, pues. Al final de cuentas son teorías y pareciera que por lo menos en el humano sí tiene una relación. Mientras los humanos desarrollen más el cerebro, más probablemente más años vivamos de longevidad, de cuánto máximo en las mejores condiciones el ser humano viviría. Pero eso hay que agregarle que si aprendes cosas nuevas, modificas el medio, aprendes cosas nuevas y vives más. Pero eso solo te modifica esperanza de vida. Entonces, es una cosa medio en pañales.
Yo espero que en, no sé, 50 años o algo así se sepa más al respecto. Luego, Gracias. de nada. Y levantó la mano Ana Daniela. Sí, doctor, buenas tardes. Yo tenía igual que Leo dudas. La primera era con respecto a, ¿cómo dijo que se llamaba el estudio que hablaba con respecto de la inflamación? De, ay, O sea, cuando las células senescentes se vuelven senescentes, cuando una célula se vuelve senescente, libera sustancias al medio. Se llaman SASP, SASP, que es, ya no me acuerdo bien, pero es secretory, ahorita me acuerdo, pero es SASP. ok, muchas gracias. Y, Ujú. perdón, continúa. No es una sustancia, es Senescence Associated Secretory Phenotype, ¿no? Fenotipo secretorio asociado a la senescencia. Es un conjunto de cosas, por eso es que es tan difícil medirlo. O sea, tú no puedes ir a un laboratorio y decirles, deme SASP. Tienes que agarrar un cultivo de células y medirle los genes para interleucinas, para factor de necrosis tumoral, para cosas de ese estilo. Entonces es un conjunto de muchas cosas. Y lo que hace es que marca a la célula senescente para que el sistema inmune llegue y la fagocite. Cuando hay demasiado SASP, porque hay demasiadas células senescentes, ya no son detectadas por el sistema inmune, se acumulan y eso hace que haya menos células funcionando y que los órganos envejezcan. Gracias. Y la otra es, justo, bueno, como acariciando lo global. Uh -huh. Cuando iniciamos el curso, y ahorita lo recordó, ¿no? De que se enfoca a geriatría, tratar de hacer esta atención individual y pensando también en que, pues, en esencia, lo ideal de la medicina es que nosotros atendiéramos también de manera individual, pero entonces es mucho más marcado conforme se va dando el proceso de envejecimiento, la importancia de la atención individual, Sí. sobre todo cuando se va a presentar pues, el proceso de la enfermedad. Pero aquí lo que me llama la atención es que también se ha visto que hay más casos de cáncer conforme hay el envejecimiento. Entonces, esto sí sí estaría relacionado o está falsamente asociado. No, está sumamente asociado. 2/3 de todos los cánceres que suceden, así de todos, son en adultos mayores. Y de los que son como heredados, de esos de los jóvenes, son un porcentaje chiquitito. Entonces eso hace pensar que sí son procesos del envejecimiento los que te llevan a tener más cáncer. Y hay unos bien identificados. La inmunosenescencia. La inmunosenescencia es que tus células inmunes funcionan menos. Y entonces eso lleva a que no se detecten las células que se están malignizando y que crezcan. Otro es el inflammaging. La misma inmunosenescencia lleva a que haya una inflamación de bajo grado todo el tiempo. Entonces, hay células, como le decía tu compañero, que lo van a tomar a bien y como que se vuelven resistentes, pero hay unas que son muy sensibles y se malignizan. Y la otra es la senescencia. La senescencia celular, acuérdense, cuando está funcionando normal, es por la activación de genes antitumorales. Entonces, antes de que la célula se vuelva loca, la apagan. Si tú tienes demasiada senescencia, hay demasiada inflamación que lleva a activación de cosas protumorales. Y la otra es simplemente más tiempo de exposición a los cancerígenos, ¿no? Entonces, no es lo mismo que estés expuesto 3 años a que estés expuesto 50 o 60. Entonces, todas esas cosas son las que hacen que el cáncer suceda en los viejos. Es una enfermedad de los viejos. La parte de que se individualiza tiene que ver con que si ustedes hacen un estudio de su salón, ¿cuántos van a tener hipertensión? No es la norma, es uno o dos o ninguno, y es una cosa secundaria probablemente, ¿no? Tiene ahí un tumor o hipertensión de la arteria renal o alguna cosa, ¿no? Si ustedes hacen un estudio de sus abuelitos, la mayoría va a tener hipertensión. Ahora, si a ustedes los empiezan a estudiar, son medio homogéneos, ninguno está enfermo, tienen más o menos la misma edad, su capacidad física está determinada por cuánto entrenan o si no entrenan, todos van a estar muy similares, ¿no? Su capacidad mental es muy similar entre todos.
Quizá no las ganas de trabajar, que es otra cosa, pero las capacidades y eso va a ser muy parecido. Pero si estudian a adultos mayores, otra vez piensen en sus abuelos, van a tener estas condiciones muy distintas. Unos con muchas enfermedades, otros con poca, dos que se ven igual de viejos, uno va a poder correr y el otro no. Eso es a lo que individualizamos. Esos cambios que ahorita los estamos diciendo como medio al aire y sutiles, cambian las metas de tratamiento. Ahora, supongamos que a todos ustedes sí les da hipertensión. A todos les podremos iniciar una tiacida probablemente y les vaya bien, ¿no? Y lo que individualizamos fue, pues tienen hipertensión, que pueden pagar y que no pagar. En los adultos mayores va más allá. Además de las cosas de la relación médico-paciente, tienes que decidir qué enfermedad es más grave, cómo interactúan entre ellas, qué capacidad tiene, se puede o no tomar el fármaco y si lo va a tolerar. ¿Y qué quieres prevenir o cambiar a futuro? Y eso modifica las metas. Si les hiciéramos otra vez un estudio a todos ustedes de diabetes, todos salen diabéticos, a todos los buscaríamos llevar a menos de 6 de hemoglobina glucosilada, ¿no? Pero en los viejos hay unos que ya van a tener nefropatía por otra causa, neuropatía por otra causa, uno va a tener cáncer avanzado. Las metas de hemoglobina glucosilada de cada uno de ellos van a ser diferentes. Eso es a lo que me refería con individualizar. Hasta ahorita solo hemos visto las cosas para que entiendan por qué son diferentes los viejos, ¿no? ¿Qué origen biológico tiene esto? Eventualmente veremos cómo lo tratamos de hacer objetivo en la clínica de los geriatras, porque sí se puede. Y además, no solo objetivo, sino a la hora de que yo vea un viejo y tú lo veas también, los dos veamos al mismo paciente, aunque pueda ser subjetivo. La valoración geriátrica se encarga de eso. Así es como yo llego y te digo, un adulto mayor de 80 años, lo veo medio medio. Y ese medio medio para ti puede ser cualquier cosa y para mí es que tiene cáncer, ¿no? Porque siempre veo cáncer. Pero si en cambio te digo, tiene un CATS de 5, solo tiene incontinencia urinaria, tiene un Lotton de 3, tiene un SPPB de 8, tiene una velocidad de la marcha de 0.4 metros por segundo, ya te da parámetros que aunque los dos lo veamos distintos, biológicamente sabemos de quién estábamos hablando. Así es como la geriatría individualiza. Gracias, doctor. De nada. Eduardo Peña. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Yo igual tengo una pregunta. Sí. Si estamos viendo que hay un componente genético respecto a la longevidad y que parte del objetivo del humano es heredar los mejores genes hacia pues, su descendencia, ¿se podría decir que la longevidad se pudiera heredar? Quiero decir que, por ejemplo, gente que tiene familiares que son muy longevos, hereden esos genes de longevidad a sus progenitores y que estos a su vez pues sean longevos. Sí, de hecho, eso que tú estás diciendo se estudió hace mucho tiempo, como en los 80s o 90s, y sí se descubrieron un par de genes asociados a la longevidad. Y por un periodo de tiempo muy largo, como hasta los 2000s, se creía que ese gen, no me acuerdo del nombre, era el de la longevidad, y quienes lo tenían esperábamos que fueran así de más de 100 años. Y de repente, cuando todas las cosas de secuenciación del genoma se hicieron más importantes, se han descubierto hasta ahorita como 200 o 300 genes asociados. Entonces, sí hay una parte genética, pero explica solo el 30% de la longevidad o menos. Eso quiere decir que aunque tú tengas familiares muy longevos, si las condiciones en las que ellos pueden expresar dichos genes no son las tuyas, tú puedes no ser tan longevo. Pero sí hay cierta relación. Si tus abuelos llegan a más de 100 años, tú es posible que también lo llegues, siempre y cuando no te enfermaras, ¿no? Entonces, el envejecimiento por eso es tan complejo. Tiene una parte genética, pero la parte ambiental es gigantesca, es enorme. Así, lo genético es así y lo ambiental es así. Entonces, por eso es que les decía que un solo fármaco, una sola cosa, no va a funcionar. Porque si fuera un solo gen, pues te lo mutamos para que esté expresado siempre y todos viviríamos 200 años. Pero no funciona así, ¿no? Ahora, la otra cosa es que muchos de estos genes, por lo del antagonismo pleiotrópico, te aumentan cosas cuando eres joven, pero entonces te da cáncer, ¿no? Porque la cosa que te iba a hacer muy longevo estaba eternalizando células, ¿no? Y entonces te da cáncer y entonces no alcanzas a ver tu longevidad. Entonces es difícil de estudiar. Hay varios estudios bonitos en gemelos, en los que si viven en las mismas condiciones, gemelos además hijos de supracentenarios, o sea, gente que vivió más de 100 que tuvo gemelos. Y si vivían en condiciones semejantes, vivían casi a los 100 o a los 100.
pero si vivían en condiciones distintas, uno podía ser longevo y el otro no. Entonces, hay muchos estudios al respecto y sí queda la duda o sea, no queda la duda de que lo genético sirve, pero no es lo único. Entonces, por eso es complicado, ¿no? Ahora, lo que sí nunca hemos visto es que la longevidad del ser humano crezca. La persona más vieja del mundo, así oficial, 124, me parece, la mujer está de Francia, y hay un par de personas que están cerca. Entonces, y nunca ha habido un registro real, verídico, medido, documentado que vivan más de esa edad. Entonces, pareciera que la longevidad del ser humano es ahí. Ok, muchas gracias, doctor. Jacqueline. Doctor, una pregunta, y va por otro tema, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, un adulto mayor va más asociado a la depresión, pero como que podría prepararse para la inactividad que va a comenzar a vivir? Es decir, ya deja como su trabajo de lado, ya deja todas sus responsabilidades, ¿no? Y comienza a envejecer. Y lo he visto un poco en el caso de los adultos mayores que ya comienzan a ser dependientes. Es que ayer una señora me hizo una pregunta y no supe qué responder. Me dijo, está en cama y necesita ya cuidados. Y me dijo que se quiere morir porque necesita esa parte, como de que la estén cuidando y que ella siempre fue independiente. Mira, Y ahorita que están comentando eso, por ejemplo, yo veo que bueno, lo que ella me estaba comentando es que toda su familia ha envejecido o ha llegado como a una edad muy avanzada, pero siempre habían llegado bien. Y ella es la primera que durante toda su vida dice que fue muy sana y ahorita se le presentaron muchas enfermedades, como de golpe, la operaron y bla, bla, bla. ahí es una cuestión no biológica, si te das cuenta, es un componente social. Eh, es súper complejo, pero tiene que ver con cosas, lo vamos a ver en la clase de envejecimiento saludable. Lo que la Sí. gente cree de envejecer depende de cómo se envejezca, pero depende también del contexto histórico. Eso está muy reciente digamos, en la civilización que vivimos, así al estilo gringocho, occidentalizado, que estamos pensando en que la gente adulta mayor tenga cierta validez social. Piénsalo en los contextos de antes, ¿no? En el que después de la jubilación la gente dejaba de ser productiva económicamente y desaparecía. Y eso es lo que llevaba a que la gente se deprimiera tanto al jubilarse, particularmente la gente que se jubilaba sin buenos recursos. Eso ha ido cambiando. Entonces, tenemos una mala idea de que ser viejo es malo. Esa es una cosa social. Y entonces, si tú toda tu vida has escuchado que ser viejo es malo, cuando te acercas a esa edad, lo vas a sentir terrible. Y es obvio que te confrontas, primero, a la mortalidad, porque vas a estar más cerca de morir, y en segundo lugar, te confrontas a que no eres quien eras. Pero eso creo que tiene que ver con cosas sociales de cómo manejamos eso. Les voy a poner un ejemplo súper jalado, así súper loco, pero que está escrito en cosas sociológicas. Las películas de terror, típicamente el malo o el que nos da miedo es un viejo o una persona mayor. No siempre, son los niños, que es como por algunas cosas ahí freudianas, supongo, o los muy viejos. Y eso es porque la tendencia actual, voy a debrayar, capitalista de producción y todo, tiende a menospreciar al que no puede producir. Y es hasta muy reciente que esta idea está cambiando. Entonces, es esperado que un montón de adultos mayores te encuentres que al confrontarse con esto, se depriman. No es normal deprimirse o sea, al ser viejo, los viejos no deben estar deprimidos, es más común y tiene que ver con cosas propias de la biología del cerebro. Por ejemplo, hay una cosa que se llama BDNF, que se ve que cambia cómo se produce en la vejez y te predispone a envejecimiento. Pero sin duda, ahí no soy un experto en eso, pero cosas psicodinámicas tienen que ver. Si tus condiciones son más malas, si tu autoimagen es más mala, es más probable que te deprimas. Y eso tiene un componente social importante. Ahora, el deseo de morir es una cosa súper controversial. Es parte de los criterios de depresión, por ejemplo, y de hecho es en ocasiones hasta criterio para que hospitalicen a alguien, ¿no? Si tiene
planeación o ideación. Pero si tú estás muy enfermo y lo único que quieres es descansar, pues quizá querer morir no sea antinatural. Pero eso es una cosa muy controvertida y que va más, les debería de contestar a alguien que sepa de bioética y tal vez no yo. Pero también vemos en geriatría el otro lado de la moneda, alguien que ya está tan satisfecho con su vida que dice que ya quisiera morirse para que las cosas no cambien. Ahora, ¿qué está bien o mal? Pues depende del individuo. Yo particularmente pienso que si no tienen otros síntomas de depresión, solo lo vigiles. Pero si tienen otros síntomas de depresión, lo trates, como se trata la depresión. Entonces es una pregunta más bien filosófica y que si buscas así en internet hay un montón de cosas escritas al respecto porque no hay una respuesta. Lo que la OMS propone, lo que la Sociedad Americana de Geriatría propone y como las grandes escuelas de geriatría, es que cada vez tratemos de cambiar la idea popular de que ser viejo es malo. Ser viejo es algo natural, es algo normal de la vida que nos va a pasar a todos. Y que la muerte es natural y que dejar de producir es normal por cómo hemos organizado la sociedad. Pero para que eso suceda está muy complicado. No sé si esto lo conteste. Sí. Es la pregunta del millón, pues no va a haber nunca una respuesta objetiva. Y otra, Sí. y por ejemplo, nosotros que en algún momento, bueno, más bien que día a día nos encaminamos hacia la vejez, ¿no? Y que esperemos lleguemos. Uh-huh. ¿Hay algo que podamos hacer como para prepararnos para ese momento? Pues sí, digo, yo creo que lo primero es que entiendan que morir es normal. Voy a decir una jalada, a ver si el doctor no me juzga por esto, pero lo antinatural es la medicina. O sea, lo normal en la vida es que tú te mueras eventualmente. Y lo que hacemos los médicos, no estoy diciendo que esté mal, está bien porque le damos oportunidad a la gente de disfrutar la vida, pero es antinatural. Tratamos como decía la doctora Campisi, ¿no? De derrotar la muerte. Entonces, lo que tratamos de hacer es, con estas ideas, es que la gente cree que eventualmente vamos a ser eternos y no es así. Ahora, no es normal morirte a los 10 años de un infarto, ¿no? Eso es lo que la medicina trata de cambiar. No es normal morirte a los 70 años de una neumonía. Eso ya lo podemos tratar. Pero eventualmente vas a tener que morir. Y lo mismo va con el envejecimiento. Lo que yo le digo a los residentes es que cuando ustedes leen la literatura médica, un factor de riesgo siempre es la edad. No, eso es cierto, el envejecimiento es daño, es riesgoso, es algo malo para el cuerpo, pero ser viejo no está mal. Es diferente envejecer que ser viejo, ¿no? O sea, ser un adulto mayor es normal y tienen su rol en la sociedad y en las cosas de diario que necesitan y está bien que esté. Pero envejecer sí es un daño al cuerpo, pero es un daño que nos va a pasar a todos eventualmente. Lo que tenemos que hacer es tratar de que la gente envejezca. O sea, cuando tú hablas con esto a la gente, hay una opción de que se vuelvan nihilistas y digan, entonces voy a hacer de mi vida ahorita todo y voy a fumar y drogarme y correr y todo, porque pues, igual voy a tener daño que más da. Pero también es posible que lleguen con discapacidad, con muchas enfermedades, con mucho dolor, con alteraciones cognitivas, dependiendo de los demás. Entonces, por un lado hay que entender que envejecer es normal y sí va a cambiar cómo es tu cuerpo, pero que lo puedes hacer de una manera apropiada. Si bien no va a ser igual a cuando tenías 25 años, puede ser lo suficientemente buena para valerte por ti mismo y seguir disfrutando las cosas que te gustaban. Y un ejemplo de eso, otra vez, son las ciudades azules. La gente de las ciudades azules tiene una alta percepción de calidad de vida porque socializa, tiene pasatiempos, come lo que quiere, hace actividades y se mantiene activo. Entonces, pues la idea es que pudieran llegar a eso. Ok, Luego doctor. pregunta Leonardo si se recomienda un abordaje tanatológico al llegar a la vejez. La verdad es que no sé. Esas cosas de la tanatología no creo que se puedan aplicar universalmente, porque las ideas que tiene cada quien de la muerte son muy propias, ¿no? Ustedes, habrá alguno que diga, sí, ya me quiero morir, si mañana, y no me importa, y si me muero estoy bien, y habrá uno que diga, yo quiero vivir, aunque sea conectado a la diálisis y al Mars y a todas las cosas que hay, hasta los 200 años si se puede. Entonces, varía mucho. Si se acuerdan de las 5 M's, hay una que es el matters most, lo que le importa más al paciente. Eso es importantísimo que como médicos lo sepan eventualmente abordar.
lo que le importe más a un paciente no va a ser lo que le importe más a ustedes y mucho menos va a ser lo que las guías clínicas digan. Entonces, lo que generalmente hay que hacer es informarle a la persona lo mejor que se pueda, si lo más que se pueda, darle el mejor escenario, el peor escenario, y entonces que tome una decisión informada. Y entonces ahí sí, usted quiere ver un tanatólogo porque esto, y le puede beneficiar en esto, pero lo puede hacer tener angustia por esto y esto. ¿Qué opina? No, sí quiero, a mí sí me va a servir. Adelante. No, doctor, yo no quiero hablar de la muerte nunca. Entonces usted no. Y eso, la verdad es que tampoco creo que una cosa esté bien o mal, porque pues para afrontar esas cosas es muy individual, ¿no? Entonces, más bien pregúntenle a sus pacientes si les gustaría o no les gustaría. Sara Indra. Sí, doctor, buenas tardes. Más que nada es para preguntarle, pues teniendo en cuenta que los pacientes ya llegan, bueno, más que nada los pacientes geriátricos ya llegan al médico cuando pues presentan ya complicaciones y así, ¿cómo podríamos incorporar estas medidas de envejecimiento exitoso en la vida de los pacientes antes de que pues recurran a llegar pues al doctor cuando ya? Está muy complejo, pero bueno, la siguiente clase justo es envejecimiento saludable y vamos a decir cuáles son las intervenciones que sí funcionan, ¿no? Pero no dependen solo de ti. La medicina, al menos desde mi punto de vista, además de la parte científica, es un acto social. Y de hecho está involucradas muchas cosas que están fuera del control del individuo. Hay unas cosas, no sé si las hayan visto en Epidemio, que se llaman determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud son las condiciones en que la gente crece y se desarrolla y todo que afectan la salud. Suena redundante el término, pero es todo lo que te pasa, que no es propio de tu biología. Y entonces se dividen en proximales, intermedias y distales. Las proximales se refieren a las que le pasan al individuo directamente y que a veces puede o no modificar, como por ejemplo hacer o no ejercicio, estar o no educado en salud, ¿no? Esas son cosas que pensamos que un individuo podría modificar. Las intermedias dependen de políticas de salud locales y nacionales. Un individuo necesita ir al centro de salud a vacunarse. Entonces, de manera proximal necesita decidir a vacunarse porque conoce de las vacunas, pero de manera intermedia necesita que haya un centro de salud que le ponga las vacunas, ¿no? Si no hay un centro de salud, no puede tener la vacuna. Ese es un determinante social. Y finalmente, los distales son los que dependen de cosas internacionales o que simplemente no son modificables por las políticas de salud. Como por ejemplo ahora que todas las vacunas del COVID se las quedaron en los países del primer mundo al principio de que se inventaron, ¿quién puede detener eso? Y eso puede hacer que un caso prevenible de COVID en un individuo suceda, ¿no? Entonces, esas circunstancias o esa teoría de las circunstancias del individuo las pueden aplicar a lo que quieran. Ejercicio. ¿Tienes para pagarte tus tenis o un calzado? Se sé que suena tonto, pero ¿a cuánta gente le han dicho a ustedes o han visto que los médicos les dicen tiene que salir a caminar, tiene que hacer ejercicio? Y no saben si en la casa está cuidando a un enfermo en cama o si en el barrio, si sale a caminar, lo van a cuchillar, ¿no? Entonces, esas cosas importan mucho, por lo que esa pregunta de cómo poder hacer las intervenciones, la respuesta es, cada individuo tendrías que preguntarle cuánto puede hacer. Lo que hacemos muchas veces es decirle, mire, para su enfermedad usted necesita hacer ejercicio. ¿Qué podría hacer de ejercicio? No, doctor, vivo en un departamentito y lo único que podría hacer es ahí. Está bien, vamos a ver qué se puede. Con el entendido de que le tienes que explicar, si usted no hace ejercicio, va a seguir obeso y le van a seguir doliendo sus rodillas. Inténtelo. Entonces hay cosas que no vas a poder modificar por estas circunstancias, pero hay que por lo menos platicárselo al paciente para que él vea si puede o no puede. Lo vamos a ver más adelante en toma de decisiones, pero con lo que más se van a enfrentar es la dieta, por ejemplo. Usted necesita una dieta mediterránea de tantas calorías y va a comer salmón y va a comer lechugas y todo lo va a comer con aceite de oliva. Y la viejita ahí, no sé, que gana 200 pesos que le da el gobierno del Distrito Federal cada 3 meses, te dice, sí, doctor. ¿No? Y la siguiente consulta, 400 de triglicéridos. Y ustedes así, ya le dije que la dieta, pues no la pueden ni pagar. Entonces, esas son las cosas que hay que tomar en cuenta. Pero van a desarrollar ese feeling conforme vean pacientes, ¿no?
O sea, la idea de esto es que sepan que hay cosas que no van a poder modificar y que se pongan de acuerdo con el paciente cómo sortearlas tanto como se pueda. Luego levantó la mano Dayansi Martínez y luego Diego Almendra. Sí. Fue Diego primero. Si quiere que pase entonces, Diego primero. Diego, sí, es que a mí me salieron así en la Bueno, pantalla. no, por mí como sea. Vas. Ok. Yo he escuchado mucho de que cuando una persona se jubila siempre dice, no, me tengo que mantener activo porque si dejo de hacer algo, me empiezo a enfermar. Y esto tiene que ver con el factor psicológico de que comienzan a sentirse que ya no son productivos y por lo mismo comienzan a deteriorar su salud mental, o tiene que ver el cambio de que en verdad sí estaban con un ritmo de vida más activo y de la nada pasan a ser sedentarios. Ambas dos, o sea, las dos cosas son importantes. Lo vamos a ver en la de envejecimiento exitoso, porque hubo un sujeto que ya se dedicó a estudiarlo, que se llama Habigurs. Y de hecho, de su teoría del envejecimiento exitoso decía que había dos formas. El que se jubila y lo acepta y vive bien su retiro, de la manera que él quiera, flojeando o haciendo ejercicio u otra actividad, y el que no lo acepta. Y entonces ese que no lo acepta, su salud se viene para abajo. Y hay una persona intermedia en el que si de verdad su actividad física era muy intensa y lo mantenía bien, cuando la pierde se viene para abajo. Entonces sí puede pasar cualquiera de las que tú digas, pero tiene un componente social muy importante, que depende cuáles sean tus objetivos. Actualmente la OMS propone el término de envejecimiento saludable como aquella persona que se mantiene activa e interactuando y lo más saludable que pueda, pero le da un componente, otra vez, muy occidental, muy de consumo y de producir. Si tú le preguntas a alguien en China, quizá, te va a decir que no necesariamente eso aplica, pero en Japón es supermercado. La gente que se jubila la ven hasta mal. ¿No ven que ellos hasta tienen, no me acuerdo el término, pero es hasta, ya está en las clasificaciones de enfermedades, que se suicidan por exceso de trabajo? Karoshi. Entonces, esos. Entonces tienen estas ideas de que el trabajo es lo máximo muy importante. Seguramente en esa sociedad cuando se jubilen, todo se viene abajo. Depende de muchas cosas, ¿no? Pero una buena proporción les va a pasar. En cambio, aquí en México, si nos jubilamos con dinero, todo el mundo está feliz, ¿no? Y se dedica a la fiesta y a ver a los nietos y así. Y esos son los valores que tienen algunos. Entonces, esa pregunta Javi Gurst, aunque los trató de encapsular, eventualmente a alguien se le ocurrió decir, no, ¿saben que hay que preguntarle a los viejos? Y ellos dieron sus propias ideas. Entonces, es variable, ¿no? Depende. Lo que sí es cierto es que si ves que su actividad física era importante y se jubila, le recomiendas que la retome de alguna manera, por lo menos la aeróbica, porque si no, si viene osteoporosis, osteoartritis, deterioro cognitivo, etcétera, ¿no? Entonces, no es que le digas siga trabajando, pero que busque una actividad que suplante lo que hacía. Eso sí es cierto. Ya iba a ser mucho de Brian, pero por ejemplo los profesores, particularmente de primaria, secundaria y así, que están como mucho tiempo con los mismos alumnos, sucede. Es un fenómeno que se llama parabiosis, que mientras están trabajando hasta se ven más jóvenes de la edad que tienen, los jubilan y envejecen rápido. Y es que ese estímulo que te haga estar pensando cosas nuevas, conociendo gente nueva, ideas nuevas, hace que te mantengas activo. Y existe una parabiosis biológica, que pues no pasa en este contexto, pero hay cosas en la sangre que hacen que envejezcas, perdón, que rejuvenezcas. Solo que igual en seres humanos no se ha probado, pero en ratas, por ejemplo, los pegan de la piel para que se haga una misma circulación. Y las que no hacen injerto contra huésped, tienen una circulación compartida. Entonces hay ciertas moléculas y marcadores que del viejo se le pasan al joven, y del joven al viejo, y el joven envejece, y la rata vieja rejuvenece. Entonces, eso tiene un componente social que quizá hay alguna otra cosa que no medimos que pasa. Y entonces, si la persona que se va a jubilar en su trabajo convivía con muchos jóvenes y de repente en su casa solo está su esposa, que también tiene 200 años, va a envejecer rápido. Pero eso ya no se sabe por qué o cómo. Hay algunas teorías, pero así específicamente no se sabe. Ok, doctor, muchas gracias. De nada. Y Dayansi. Sí, es que estaba hablando algo de los hábitos y también quería preguntar sobre eso, porque hay mucha gente que justo, ¿no? Por ejemplo, con mis abuelitos también pasa, que de repente son diabéticos, son hipertensos y tienen las 1000 enfermedades y pues no sé, la gente está pensando que por ser ya grandes,
pues dicen, ya déjalo que consuma lo que quiera y pues se enferman más. Entonces, pues también en esa parte no sé bien qué es lo que piensa usted y en ese caso, pues, o sea, como que qué deberíamos de decirle a esta familia o cómo deberíamos de educarlos o qué deberíamos de decirle al paciente. Es difícil, digo, una de las cosas trilladas de la geriatría es el famosísimo individualiza. Entonces van a ver que a veces le preguntan, no sé, si rotan y fuera un residente y le dicen, oye, ¿cómo decides? Individualiza. Eso tiene bases y tiene formas de hacerse. Entonces en ese caso tienes que pensar. ¿Cuál es el objetivo de que le demos tratamiento a la diabetes? Por un lado, es prevenir las urgencias de hiperglucemia agudas, ¿no? La cetoacidosis y el estado hiperosmolar. Pero también nuestro objetivo al tratar la diabetes es prevenir las complicaciones microvasculares, prevenir la neuropatía y prevenir la insuficiencia renal, ¿no? Y los eventos isquémicos cardíacos. Entonces, cuando tú le vas a liberar el tratamiento al paciente, te fijas en qué punto está parado de la enfermedad y qué cosas de las que les tratamos ya tiene o no tiene. Y eso modifica cuál es tu objetivo de tratamiento. En diabetes lo vamos a ver. Pero si tu paciente ya tiene enfermedad renal crónica, ya se infartó 6 veces, ya no camina, ya está ciego, ¿para qué quieres una glucosa de 110? Primero, va a ser imposible y segundo, no tiene caso. Entonces, a esa persona que ya está a punto de morir, lo mejor es darle calidad de vida, ¿no? Es decir, que disfrute lo que le quede. Ahora, el escenario es muy diferente. Si tienes una persona aún de 90 años, pero que no tiene ninguna complicación y no tiene otras enfermedades, quizás ser estricto valga la pena, porque puede vivir otros 5 o 6 años para que le prevengas. Entonces, ahí es la individualización. Si esa persona en la que tú dices que le dijeron ya coma lo que quiera, haga lo que quiera, no está enfermo de otra cosa, pues o sea, es complicado decirlo, ¿no? Pero si ya está cercano a la muerte y su objetivo es solo quiero disfrutar, pues adelante. Pero si esa persona te dice, no, mira, yo no quiero que me duelan las piernas, no quiero tener calambres, no quiero diálisis, habría que decirle, oye, si sigues comiendo así, vas a caer en diálisis, entonces mejor sí hay que tratarte y tener ciertas restricciones de la dieta, ¿no? Una cosa muy común que nos pasa en este contexto es con las demencias avanzadas, que se están broncoaspirando y la gente te dice, ponle la sonda para que no coma. No les beneficia. Ya lo veremos en demencias, ¿no? Pero entonces te dice la familia, entonces, ¿qué hago? Dele de comer tanto como pueda y lo que él quiera comer y cuanto quiera comer. Y si se ahoga, ni modo, pues si lo que quiere es comer, ya tiene una demencia grave. Entonces, pero hay gente que te va a decir, no, doctor, sí, lo que quiero es que no se me muera. Y él lo que quería era vivir todo lo que se pudiera. Ah, bueno, entonces vamos a hacer tal y tal, ¿no? O sea, es variable, pero no se vale caer en el nihilismo terapéutico. El nihilismo terapéutico es que, digamos, como es viejo, no le hago nada, ¿no? Es más bien, tengo que saber la evidencia, tengo que saber las consecuencias de tratar y no tratar, explicárselas al paciente, analizando el caso, yo ofrecerle un tratamiento y ver qué decide. Si lo que decide suena riesgoso, volverle a explicar y preguntarle por qué no quiere. Y así, como en un círculo hasta que lleguemos a un punto en el que tú estés satisfecho con lo que vas a hacer de tratamiento porque tengo una base científica y le beneficia al paciente, con las cosas que el paciente quiere. Entonces ahorita suena así ultra debrayado porque no han visto pacientes, pero les juro que conforme vean pacientes y hablen con ellos y tomen decisiones, se van a ir dando cuenta. Cuando uno llega al servicio social y llega el primer diabético y le dicen, se tiene que poner insulina, y dicen, no doctor, no quiero, no quiero, no, que se la ponga, y hasta se pelean. Y eventualmente entiendes que quizá esa persona pues nunca se la va a poner, ¿no? Entonces mejor le dices, mire, si no se pone la insulina, se va a quedar ciego. ¿Qué quiere hacer? No, pues lo único que quiero es llegar de aquí al cumpleaños de mi hija. Bueno, y así se van con metas pequeñas y lo que el paciente quiera. Les digo, no quiere decir que dejen que el paciente haga lo que quiera con su tratamiento, pero que lo que informen y decidan tenga bases, la gente esté bien informada y sí le vaya a dar un beneficio. O sea, piensen otra vez en una demencia terminal, así terminal, ya está broncoaspirado, no se para de la cama nunca, no hace ninguna actividad de la vida diaria, no habla, y llega alguien a quererle operar las válvulas del corazón. No, o sea,
digo, el ejemplo es obviamente el más drástico que se me ocurre porque todo está en el intermedio, pero más o menos así hay que decidir, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay nada más, nos vemos el miércoles. Entonces vamos a ver envejecimiento exitoso, eso es muy breve, entonces lean también lo de fragilidad. Son